Básicamente, este es el trabajo en el que estuve trabajando con Cristian y Miquel. La idea era preparar un sistema, me quedé con los sistemas. Desarrollar un modelo de Deep Learning que permita hacer una superresolución de imágenes de radar. Las imágenes de radar son un tipo de imagen satelital que permite captar información de la superficie de la Tierra sin importar las condiciones atmosféricas. Entonces por eso son muy útiles. Pero sin embargo, una limitante que tienen las que podemos acceder de manera libre es que suelen tener, por un lado, una afección bastante importante en términos de un tipo de ruido que se llama speckle y además una limitada resolución espacial. Entonces con nuestra solución lo que hicimos fue aumentar la resolución tomando como imágenes para hacer el entrenamiento imágenes del mismo satélite pero en otro modo operativo para la misma zona. Entonces teníamos una imagen de baja resolución y una imagen de alta resolución de la misma zona y obviamente de un momento temporal muy similar. De esa manera pudimos entrenar nuestro modelo. Primero hicimos un preentrenamiento para hacerle una infusión de conocimiento de noising, digamos, y después continuamos con, eso lo hicimos con dos tipos de estrategias, que después, si quieren, pasan por el póster y les comento mejor. Y después hicimos el fine tuning, sí, con imágenes de radar reales, y ahí es donde pudimos ya desarrollar el modelo final. A nivel visual no se ve mucho aquí, pero después en el póster también les puedo mostrar algunos ejemplos de cuál es el resultado final del modelo. Sí, eso es todo. Sí, buenos días. Bueno, no se ve un poco borroso, pero mi póster va sobre una arquitectura cognitiva que hemos propuesto nosotros para simulación basada en agentes. ¿Vale? La simulación basada en agentes es un paradigma de simulación que trata de explicar el funcionamiento de un sistema, pero a través de la interacción entre los elementos que lo componen de forma descentralizada. Y bueno, pues uno de los grandes retos que hay dentro de este campo es modelar el comportamiento humano, ¿no? Al final, cuando lo que interactúan entre sí son seres humanos, necesitamos modelar cómo se comportan esos humanos y tratar de replicar los comportamientos que observamos en la realidad. Esto pues, se puede hacer o bien a través de redes neuronales y aprendizaje por refuerzo, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces esos datos no los tenemos y tenemos que modelar de otras formas, ¿no? Entonces, desde los 70 se han propuesto la idea de emplear arquitecturas cognitivas que pueden ser más biológicamente plausibles o no, y que traten de recrear un poco cómo un ser humano reacciona en determinadas circunstancias. La arquitectura que nosotros proponemos, que no se ve, lo que trata de alguna forma es de dejar de forma explícita qué fuentes de acción existen, ¿no? En un modelo de simulación de agentes que puede llevar a un ser humano o a un agente a actuar, ¿no? Distinguimos tres fuentes de acción, o bien una acción impuesta por el entorno, una acción impuesta por cambios en el estado interno de la persona o una acción que realiza de forma proactiva el agente para tratar de alcanzar unas metas. No, esa sería pues, nuestra arquitectura, que luego puedo explicar un poco más en detalle. Y la hemos aplicado a un caso de estudio de médicos en el departamento de urgencias, validado un poco con la ayuda de ellos y con datos reales, para tratar de modelar una causística que ellos tienen, que es que cuando un médico termina de ver a un paciente, pues tiene que tomar la decisión de tomarse un pequeño descanso y irse igual a tomar un café o volver a atender al siguiente paciente, ¿no? Y luego también la velocidad de consulta pues depende de factores internos del médico, como son el estrés, el cansancio o factores de la personalidad, ¿no? Entonces, todo ello lo incluimos dentro de este caso de estudio y valoramos diferentes escenarios, un escenario en el que consideramos todos los médicos iguales y un escenario en el que consideramos que hay diferencias entre los médicos. Y buscamos ver realmente diferentes políticas de asignación de pacientes a médicos y ver cómo esa elección de políticas depende de si consideramos que los médicos son diferentes entre sí o no, ¿no? Entonces vemos que la variabilidad, o sea, el no considerar que las personas que prestan el servicio son distintas, lleva a unos resultados muy optimistas, ¿no? Y lo que se ha venido haciendo en la literatura, sobre todo en investigación operativa en los
los últimos años es considerar solo la variabilidad entre pacientes y no la variabilidad entre médicos, ¿no? Entonces, es un poco lo que podemos aportar con este trabajo y nuestra vía a futuro, ¿no? Nuestro objetivo pues, es encaminarnos un poco hacia modelos de gemelo digital que sean capaces de recoger datos en tiempo real del Departamento de Urgencias y con eso pues, tomar decisiones sobre turnos de médicos o sobre qué pacientes hacer o incluso sobre el triaje. Gracias. Buenas. Este trabajo lo hemos desarrollado en el equipo de I+D en Neuraptic AI y básicamente hemos propuesto un benchmark multimodal para tareas de clasificación en escenarios de continual learning, más concretamente en class incremental learning. Para el que no lo sepa, el class incremental learning consiste básicamente en realizar entrenamientos iterativos de un modelo, tratando de evitar que pierda información obtenida en etapas iniciales y que sea capaz también de aprender en esas nuevas etapas de entrenamiento. Y bueno, en este benchmark detectamos que no había un estándar en cuanto a los benchmarks para este tipo de problemas en cuanto a datos multimodales. Entonces recopilamos 3 datasets que hemos estructurado en diferentes experiencias de entrenamiento y los hemos testeado frente a un modelo multimodal que es Flava, que hemos adaptado a diferentes estrategias ya existentes de continual learning para que nos permita luego en el futuro seguir trabajando en esta línea y presentar posibles métodos nuevos que permitan resolver este problema. Y bueno, para no alargarme mucho, luego si queréis puedo comentaros acerca de los resultados y bueno, esto es un poco todo el trabajo. Hola, buenos días. Mi nombre es Lorena Castaño y les voy a presentar un estudio preliminar acerca del uso de las técnicas de aprendizaje automático para la predicción del tiempo de recuperación en la lesión de hombro en pacientes. Este estudio se llevó a cabo en TDN Clínica usando una aplicación Reavi, la cual fue creada y desarrollada por ellos para la gestión de la información clínica de los pacientes, basándose en los resultados de las pruebas clínicas realizadas en consulta. El objetivo principal de este estudio es el de predecir en segunda visita de los pacientes los días necesarios para la recuperación de su lesión de hombro. La información se recaudó a través de 24 pruebas que se le hacen a los pacientes. Estas pruebas se agrupan en clústeres que están relacionados, como son el clúster de la integridad del manguito rotador, el clúster de la movilidad y el clúster de la estabilidad articular, entre otros. En cada prueba que se le realiza al paciente se mide el desempeño del hombro lesionado con respecto al hombro sano. De allí se obtiene el porcentaje del déficit del hombro lesionado. Este porcentaje se traduce a puntos, según la severidad del déficit. Déficit bajos nos indican una mejor recuperación del paciente. Para resolver el problema utilizamos 5 modelos de predicción de aprendizaje automático. Estos modelos fueron entrenados con 96 registros caracterizados con 41 variables. Y su rendimiento se evaluó a través de 3 métricas estándares de regresión y una doble validación cruzada. En la tabla número 1, que no se aprecia muy bien, se pueden observar los resultados de los 5 modelos. Cuando terminen, en la parte de afuera se puede observar que los R cuadrados en train son muy superiores a los R cuadrados en test y en validación. Esto nos indica que los 5 modelos sobreaprendieron. Viendo estos resultados que no fueron satisfactorios, decidimos indagar qué es lo que están aprendiendo nuestros modelos.
Para ello podemos ver la gráfica número 5, que tampoco se aprecia muy bien, donde se ve la distribución de la variable a predecir y vemos claramente, afuera lo podrán ver, cómo los pacientes se recuperan en tiempos cortos y la mayoría se recuperan en 2 visitas, que es la barra larga que vemos del histograma. ¿Okay? Esto lo podemos ratificar con la gráfica de al lado, que es la número 6, donde vemos el block spot de la parte derecha, que es donde se ven que las predicciones tienen valores bajos. Y lo podemos confirmar con la predicción de una porción de los test, donde vemos que los pacientes que se recuperan en tiempos cortos, los modelos lo predicen más o menos ajustado a la realidad. Pero en los pacientes que tienen tiempos de recuperación largos, vemos cómo los pacientes, los modelos también predicen tiempos bajos de recuperación. Como conclusión, podemos decir que tenemos pocos datos y con poca variabilidad. Esto hace que los modelos no aprendan bien. Por tal razón, queremos que los modelos dejen de sobreaprender y para ello, como paso futuro, nos planteamos reducir el número de variables y crear un modelo en 2 fases. Una primera fase que nos clasifique si el paciente se ha recuperado o no. Y el paciente que no se ha recuperado pasará a la segunda fase del modelo que nos va a predecir el tiempo de recuperación. Cualquier duda, cuando terminemos. Gracias. Buenos días. El título de trabajo es Biomarcadores de imagen médica para caracterización de tejido muscular y adiposo. El objetivo es encontrar características propias en imágenes de resonancia magnética y ultrasonido principalmente, que permitan caracterizar este tipo de tejido, debido a que se han encontrado altas correlaciones en tejido muscular y tejido adiposo con enfermedades de riesgo como resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y el síndrome cardiometabólico. De manera general, el flujo de trabajo ha sido, en una primera instancia, desarrollar una herramienta que permita extraer estas características de forma automática. Y desarrollamos una herramienta que permite segmentar de manera automática el muslo y de manera semiautomática el abdomen, diferenciando todos los tejidos musculares y adiposos. Y a partir de estas segmentaciones, extraer características que permitan definir tanto en área y volumen los tejidos como en su distribución. Es decir, de diversas métricas estadísticas que permiten conocer la distribución tanto del tejido muscular en las imágenes de fracción grasa de resonancia magnética y del tejido y de los diferentes tejidos adiposos, intramuscular fundamentalmente, tejido subcutáneo y en el caso de abdomen, tejido visceral. Esta primera herramienta era semiautomática para el caso de abdomen. Luego, de varias marcas de la ROI que necesitaba conocer inicialmente el modelo de la región visceral del abdomen, se entrenó un modelo con todas estas marcas para segmentar automáticamente, ya automatizar todo el proceso de abdomen, desde L3 hasta L5. Por lo tanto, también se entrenó otro modelo de segmentación de vértebras para conocer las alturas de corte, el rango del volumen comprendido que se deseaba segmentar. Luego de esto, se calcularon diversas métricas, fundamentalmente área y volumen, como dije, de los tejidos y la media de las imágenes de fracción grasa, que te permite conocer cuán infiltrado está el tejido muscular de grasa, cuánta es la proporción, el porcentaje específicamente de grasa presente en el tejido muscular. Todas estas métricas se ha buscado correlacionarlas con diferentes biomarcadores ya validados, como el OMA, que te da el índice de insulina en sangre, y a partir de las correlaciones entrenadas, un segundo paso sería entrenar modelos de predicción, modelos, que es en lo que estoy trabajando actualmente, que te permitan a partir de la imagen de muslo, empezamos con muslo para estos modelos, pues predecir ese valor de OMA. Empezamos con OMA porque la base de datos que tenemos de imágenes de resonancia magnética también, para todos estos pacientes tienen este índice de OMA calculado. Como también tenemos asociadas imágenes de ultrasonido para todos estos pacientes, pues se busca repetir todo este flujo de trabajo en imágenes de ultrasonido porque es la más habitual
imagen más rápida, menos costosa en la práctica clínica diaria. Pues con respecto a ultrasonido tenemos ya texturas calculadas y correlacionadas con imágenes de resonancia magnética. Lo que quedaría sería automatizar también este proceso de extracción de texturas en imágenes de ultrasonido y luego pues entrenar modelos predictivos. Muchas gracias. Vale, buenos días. Soy Iris Domínguez y este trabajo se corresponde con una de las partes de mi tesis doctoral que presenté la semana pasada y defendí la semana pasada. Y en concreto es la parte donde desarrollábamos DESAP, una metodología en 2 pasos para realizar la comparación demográfica de datasets. Entonces, el objetivo básicamente provenía de un trabajo previo en el que habíamos analizado sesgos en diferentes conjuntos de datos utilizados para reconocimiento de expresiones faciales en concreto, y detectábamos una necesidad en general de tener metodologías con las cuales poder comparar diferentes datasets entre sí, no a nivel de calidad de imagen, no a nivel de tamaño de dataset, sino a nivel de qué tipo de población, de edad, raza, de género, por ejemplo, componen esos datasets. Entonces, proponemos en concreto una metodología basada en 2 pasos. Primero, un análisis demográfico utilizando un modelo auxiliar que nos ofrece para cada uno de los ejemplos del conjunto de datos una predicción de género, de raza y edad, en este caso. Y después, apoyándonos en esto, utilizando una métrica de similitud, en concreto el índice de Renkonen, obtenemos un valor entre 0 y 1 que nos va a identificar cómo de cercanos o separados están los diferentes perfiles demográficos, las poblaciones de los 2 datasets que estamos estudiando. La clave un poco en este caso era principalmente en la forma de aplicar esta metodología, ya que encontrábamos 3 diferentes aplicaciones. En la primera de ellas podemos realizar la comparación directa entre 2 datasets reales y obtenemos, obviamente, un valor que nos va a reflejar cómo de cercanos están. Esto nos permite, por ejemplo, analizar, en nuestro caso, 20 datasets diferentes que se utilizaban para el reconocimiento de expresiones faciales y poder analizar cómo van variando a lo largo de los años los diferentes tipos de sesgos que se encuentran en estos datasets. Por ejemplo, encontrando que los datasets más antiguos, datasets de laboratorio, tendían a tener poblaciones nicho que se encuentran hoy en día minoritariamente representadas en el resto de conjuntos de datos, mientras que los nuevos datasets, que todos de ellos provienen de Internet, tienden a reflejar una población muy homogénea y, por lo tanto, a poder tener los mismos problemas de sesgos repetidos múltiples veces. También encontramos una segunda aplicación cuando, en vez de comparar 2 datasets reales, comparábamos un dataset real con un dataset ideal, diseñado específicamente, artificialmente, para estar libre de un cierto tipo de sesgo demográfico. Y entonces podíamos utilizar esta metodología para medir la cantidad de sesgo en el dataset real. Y encontrábamos, por ejemplo, que además de ofrecer unos valores más interpretables y más simples que las métricas de sesgo anteriores, correlacionaba bien con los diferentes tipos de sesgo que ya se podíamos medir con anterioridad. Y por último también lo aplicamos para la detección de desplazamiento demográfico en los datasets. Básicamente, comparando la partición de entrenamiento de un dataset con la partición de evaluación de ese mismo dataset o con los datos que se encuentran en el despliegue de un modelo, podemos identificar cuando se han producido desplazamientos poblacionales, cuando ha variado el tipo de población que tenemos y, por lo tanto, quizás hemos entrenado sobre gente de un cierto perfil demográfico y, al encontrar datos diferentes en despliegue, podríamos desarrollar nuevos tipos de sesgo que no hemos identificado previamente de forma correcta. Por lo tanto, nos podría dar una alerta para revisar el tipo de sesgo que estamos encontrando en el dataset, en el modelo entrenado, y para evitar problemas a futuro. Y para cualquier otra duda, estaré en el póster. Buenas. Pues mi trabajo trata sobre una propuesta nueva de introducción de mecanismo en las conexiones de salto de redes neuronales convolucionales. Bueno, todos sabemos que la tendencia en Machine Learning es cada vez aumentar más el tamaño de las redes y aumentar el número de capas. Pero claro, esto nos conlleva varios problemas, ¿no? Por ejemplo, el famoso Bayesian Spread Ingredients, o también uno que es bastante más reciente, que es el del Degradation Problem, por el cual estamos utilizando redes igual quizá demasiado complejas para los simples, para aproximar igual funciones simples. Y en este caso, pues utilizamos como solución las conexiones de salto, ¿no? Que nos permiten las salidas saltar varias capas de la red y conectarse con capas más adelante de la red. Esto permite conservar explícitamente la información pasada mientras vas computando nueva información. Los ejemplos
típicos de estas redes son las ResNets o las DenseNets. Las ResNets introducen las conexiones de salto mediante el mecanismo de la suma, simplemente, y las DenseNets mediante la concatenación. ¿Qué ocurre? Que hay problemas asociados a esta estrategia. Por ejemplo, en la ResNet, claro, al introducir el salto mediante la suma, lo que estás haciendo es no permitir que cada bloque obtenga la información que necesita exactamente, la información precisa para ese bloque. Y esto nos recuerda mucho pues, cuando hablábamos en términos de redes secuenciales y así, hablábamos de las RNNs que tenían justo este problema de que no se podían fijar justo en lo que querían del pasado, ¿no? Y luego también tenemos el problema en las DenseNet, por otro lado, de que consumen muchos recursos porque tienes que almacenar todas las salidas anteriores. Que esto, bueno, atendiendo otra vez al símil, sería como el equivalente a requerir un mogollón de computación que teníamos en los problemas de redes, o sea, en modelos secuenciales con las feedforward que dieron lugar luego a las RNNs por este problema, ¿no? Entonces aquí, observando este proceso de cambio que ha habido en las redes secuenciales o basándonos en ello, observamos que el siguiente paso natural sería la introducción del mecanismo de atención, que también lo queremos incorporar, en este caso, a las redes de conexiones de salto. Y lo que proponemos nosotros es un mecanismo de atención capaz de seleccionar la información precisa del pasado que queremos para seguir computando en la red de conexión de salto. Con lo cual, la propuesta es general y incluye una reducción de parámetros con respecto a las anteriores alternativas que serían las feedforward o las que tienen mecanismo de suma directa, ¿no? Y el mecanismo en sí, o sea, es que aquí no os lo puedo explicar porque no se ve muy bien, pero el mecanismo en sí es por cada píxel calcular la atención aplicando la transformación para calcular la query con la salida actual sobre las keys y values calculadas sobre las salidas anteriores. Y bueno, hemos realizado una primera aproximación experimental a este problema y hemos obtenido los resultados que demuestran la validez del método, pero los resultados todavía no llegan al rendimiento que cabría esperar con la ResNet, porque hemos aplicado una aproximación en la que la estructura es la ResNet 50, pero bueno, es una primera aproximación y demuestra el potencial de nuestra propuesta para que en un futuro podamos ampliarla y seleccionar igual otra estructura más adecuada para nuestra estrategia de introducción de mecanismo de conexión de salto. Y ya está. Buenos días, Egunon. Soy Aitor Ezquer y bueno, voy a presentar el póster sobre un proyecto realizado el año pasado y en el que probamos este avatar virtual conversacional de Carl Sagan para responder a una serie de cuestiones como si el antropomorfismo del avatar tiene influencia en las necesidades socioemocionales de los consumidores u otras como si el realismo afecta al comportamiento del consumidor. Para esto realizamos un experimento de una interacción con el avatar en el que participaron 40 personas, 40 participantes, 20 hombres y 20 mujeres y para obtener las biométricas utilizamos unos instrumentos de neurociencia como un electroencefalograma, un anillo de respuesta galvánica o un eye tracker fijo en la pantalla. Y bueno, el diseño del experimento fue en primer lugar realizar la calibración de los dispositivos para después seguir con la interacción en la que los participantes preguntaban y el avatar respondía. En un primer lugar la interacción era más guiada, nosotros les guiábamos qué preguntas debían realizar para después ir dándoles más libertad para preguntar. Y finalmente realizamos una
una interacción con el participante, una encuesta cualitativa sobre qué les había parecido y demás para obtener más información. Y bueno, estos son los resultados. Si los queréis ver más en detalle, luego los podréis ver en el póster. Pero bueno, como principales conclusiones, esto es un trabajo en curso, por lo que las conclusiones no son las finales, pero conforme la libertad para preguntar aumentaba, las biométricas mejoraban considerablemente. Con el eye tracker pudimos observar que en el 99% del tiempo los participantes del experimento estaban mirando a la cara del avatar, por lo que la atracción hacia el mismo era bastante fuerte. Y por último, de la entrevista cualitativa podemos deducir que la mayoría de los participantes dijeron que este tipo de avatares eran útiles en su día, pensaban que se podrían ser útiles en el día a día, y que el realismo era importante, no tanto en la apariencia, sino en el comportamiento del propio avatar. Y esto es todo. Si tenéis cualquier cuestión, luego estaré encantado de escucharla. Gracias. Bueno, hola a todos y a todas. Soy Íñigo García y hoy os vengo a hablar de mi proyecto de investigación, el cual se titula Métodos de aprendizaje profundo para la decodificación de la atención auditiva, y en concreto me he centrado en la primera parte de este proyecto, en la cual hemos validado y comprobado la generalización de modelos del estado del arte. Entonces, ¿qué es esto de la decodificación auditiva? Bueno, la decodificación auditiva parte de la base de estudios que correlacionan la señal de actividad cerebral con el estímulo atendido, más en concreto con la envolvente de audio atendido. Entonces, esto puede suponer una solución para audífonos o implantes cocleares inteligentes, los cuales identifiquen esa señal atendida como principal y la amplifiquen, y demás fuentes las identifiquen como ruido y las supriman. Entonces, se han desarrollado dentro del campo en numerosos algoritmos, y lo que nos hemos marcado como objetivo al principio ha sido una revisión y una evaluación de estos algoritmos utilizando un dataset común, ya que es muy normal dentro de la literatura que estos algoritmos prueben su validez con datasets propios, pero no utilizando un dataset común. Dentro de los modelos que hemos utilizado, hemos diferenciado tres principales que parten de una base distinta. Uno es un modelo más clásico lineal y otros dos son unos modelos lineales que corresponden con los modelos Deep Learning, que luego, si hay algún interesado, podremos indagar más en la arquitectura. Y básicamente lo que hacen es, a partir de la señal encefalograma, del electroencefalograma que capta la actividad cerebral, estimar la envolvente de audio atendida. El dataset empleado es el dataset Fullsound recogido en 2017, que cuenta con 18 sujetos y 15 horas. Se han utilizado dos métricas de evaluación, las cuales se corresponden con una precisión en la decodificación de la atención auditiva y un coeficiente de correlación de Pearson. Lo que hemos querido medir, además, ha sido la especificidad de estos modelos, además de su generalización entre sujetos, definiendo dos evaluaciones distintas, una en la que incluimos el sujeto a evaluar dentro del conjunto de entrenamiento y otra en la cual lo dejamos fuera, haciendo una validación live one out entre sujetos. No voy a indagar mucho en los resultados. Si tenéis más interés, pues luego os podéis acercar, pero básicamente la conclusión a la que llegamos es que el modelo lineal fully connected más simple ha sido el que mejor resultados, el que mejor se ha ajustado al dataset. Y ahora con lo que estamos es con la introducción de mecanismos de atención que puedan mejorar la arquitectura de estas redes, así como probar estos modelos de decodificación de la atención auditiva con nuestro propio dataset que estamos recogiendo en el laboratorio, el cual incluye la novedad de que incorpora fuentes en movimiento en vez de dos fuentes fijas como los datasets del estado del arte. Vale, pues con esto termino. Gracias. Hi, I'm Arcaiz Goyena, and today I will be presenting the satellite image standardization method we developed at the Spatial Statistics Group.
So sensor misalignment is a very important source of error when we try to fuse images from different sensors. And so this is a theme that hasn't received a lot of attention. So we developed a method that tries to blend the global behavior found in a fine resolution time series with the particular behavior from a single coarse resolution image to give a coarse resolution image that resembles the behavior of the aggregated fine resolution images in order to be able to aggregate them. So our method starts by preprocessing both a coarse resolution time series and a fine resolution time series, so they both are located at the same locations, at the coarse resolution locations. Then we try to capture the spatial pattern from both the fine resolution time series and the coarse resolution time series, and measure that change to correct the particular behavior of a coarse resolution anomaly, a coarse resolution image that is captured through its anomaly. That is the difference between the image and the captured pattern for the coarse resolution. Then we perform some experiments using Sentinel-2 multispectral images and Sentinel-3 synergy images for 2 regions near Cairo in Egypt. There you can see the particular time series we used. And we compared it with 2 usual benchmark methods that are the direct co-register from the synergy point cloud into the coarse resolution grid, and the usual direct reprojection and radiometric correction. And then we evaluated the spectral accuracy using the root mean square error and the spatial accuracy using the Robert Edge measure. Then, well, the results can be seen very good, but there you can see that in all the cases our methods overperforms the benchmark methods. But we can see that using local linear regressions to capture the anomaly change works better in terms of spectral accuracies, but simply correcting the anomalies using a linear stretch can help a lot when our interest is in improving not the spectral accuracy, but the spatial one, in terms of spatial patterns. Our conclusions are that this method improves the usual benchmark methods. And as I already said, that using a linear stretch is much less computationally costly than using local linear regressions, but can work very well when we are interested in correcting the spatial patterns in the images. Thank you very much for your attention. If you have any doubt, I will be out there. Buenos días, yo vengo a presentar este trabajo. Este trabajo se basa en una primera aproximación en la que se utilizaban modelos de difusión para realizar la segmentación de edificios en imágenes por satélite. No obstante, esa primera aproximación tenía un problema que eran los largos tiempos de inferencia. Es por ello que uno de los objetivos de este trabajo fue mejorar esos tiempos de inferencia. Asimismo, también queríamos probar esta aproximación con otro dataset y comparar los resultados finales con los modelos del estado del arte. Para aquellas personas que no conozcan qué son los modelos de difusión, son un tipo de modelos generativos que cogen una imagen de ruido gaussiano y a lo largo de t pasos le van quitando ruido hasta acabar con una imagen coherente. No obstante, estas imágenes coherentes son aleatorias dentro de la distribución que ha aprendido el modelo. Es por ello que para este tipo de tareas requiere un condicionado. Este condicionado nosotros lo hemos hecho dirigiendo el proceso de difusión mediante la concatenación de la imagen por satélite en todos los pasos de dicho proceso. Una vez que ya teníamos un modelo de difusión que podía trabajar para segmentación, procedimos a mirar métodos de aceleración. En general encontramos varios, pero los 3 más importantes fueron DDIM, IDDPM y Progressive Distillation. Son métodos bastante complejos, pero una idea general es que DDIM modifica el proceso de difusión en la inferencia para obtener imágenes de forma determinista, y esto mejora a niveles de pocos pasos. El segundo es que IDDPM, además de aprender la media, también aprende la varianza, lo que mejora también los resultados. Y por último, Progressive Distillation utiliza un profesor y un estudiante, de tal modo que el profesor enseña al estudiante a hacer
en un único paso lo que él hace en 2. Vale. Para los experimentos utilizamos el dataset de Massachusetts de carreteras y edificios y en total teníamos 4 experimentos. Todos ellos se basaban un poco en los resultados del anterior para continuar experimentando. En el primero de ellos nos planteamos si realmente era necesario utilizar todos los steps que habíamos utilizado en esa primera aproximación y nos dimos cuenta que para ambos datasets era más que suficiente utilizar un número de steps mucho más bajos durante entrenamiento y durante inferencia. Seguidamente utilizamos los 3 métodos mencionados anteriormente para intentar mejorar el tiempo de inferencia y descubrimos que Progressive Distillation obtenía los mejores resultados, seguido de IDDPM y el que peor resultados obtenía era DDIM. Esto lo podemos ver en la imagen de ahí arriba, que luego se verá mejor en el póster, pero tenía tanto problemas con muchos steps como con menos steps. Vale. El tercer experimento fue la utilización de Test Time Augmentations para tratar de obtener mejores resultados. Para ello lo que hacíamos era la media a nivel de parche de varias predicciones, con y sin transformaciones, y observamos que las transformaciones nos daban mucho mejores resultados, ya que eran capaces de obtener los mismos resultados que sin transformaciones, pero con la mitad de predicciones. Por último, con los mejores modelos, tanto para el dataset de edificios como para el dataset de carreteras, los comparamos con muchos modelos del estado del arte. Y observamos que en el dataset de carreteras obteníamos mucho peores resultados, mientras que en el edificio mejorábamos los resultados de los otros modelos del estado del arte. Es por ello que para líneas futuras queríamos mejorar los resultados del dataset de carreteras y también planteamos el uso de otras técnicas de aceleración como Consistency Models. Gracias. Buenos días, mi nombre es Imanol, vengo del Servicio de Tecnologías de la Salud del Gobierno de Navarra y bueno, os voy a presentar este trabajo sobre el cribado de la retinopatía diabética. Los dispositivos médicos potenciados por inteligencia artificial se han popularizado recientemente para asistir en el cribado de esta enfermedad. Lo que pasa es que estos sistemas normalmente no valoran las imágenes que tienen mala calidad y no dan una puntuación detallada sobre la calidad de la imagen. Entonces, el oftalmólogo tiene que revisar aquellas imágenes que el sistema no revisa. En este trabajo, nuestro objetivo es analizar si las redes neuronales y estos sistemas se pueden utilizar para monitorizar la calidad de la imagen en un circuito de cribado real. Y para eso hemos utilizado el cribado de la retinopatía diabética que se realiza en Navarra. El Hospital Universitario de Navarra lo lleva realizando desde el año 2015 y desde el año 2020 lo realiza con la asistencia de un sistema potenciado por IA conocido como NAIA retinopatía diabética. Entonces, lo que hemos hecho es coger más de 55.000 estudios de retinografías que incluyen una imagen de la retina que se han realizado en el UN desde el año 2020 hasta febrero del 2022. Febrero de 2023. Entonces, hemos analizado las salidas del modelo, que valora tanto la calidad de la imagen como la enfermedad, y las decisiones de los médicos. Y para tener una comparación externa, hemos entrenado 2 modelos de calidad de retina independientes, usando datasets independientes que son públicos. Uno conocido como EYQ y otro DeepDRID. Y hemos inferenciado las imágenes navarras haciendo uso de esos 2 modelos y de esta forma tenemos una comparación. ¿Qué hemos observado? Hemos observado que los 3 modelos capturan la progresión de la calidad de la imagen de estas máquinas de forma efectiva. Y de hecho, desde que comenzó, desde el año 2020, la calidad de la imagen ha ido mejorando en todos los retinógrafos, en todas las máquinas. Estos 3 modelos, además, la mayoría de ellos han sido capaces de identificar a una de las máquinas de una marca comercial concreta, Visucam, como la que notablemente produce mejores imágenes respecto al resto. ¿Vale? Y esto es muy importante porque también lo que estos modelos han capturado es que la calidad de la imagen tiene una incidencia pues, muy alta en el volumen de trabajo que genera el servicio de oftalmología, puesto que las máquinas que peor calidad de imagen generan producen hasta el doble de trabajo a los oftalmólogos. Por tanto, hemos concluido que las redes neuronales se pueden utilizar para medir la calidad de la imagen médica, en este caso de las imágenes de fondo de ojo, de forma efectiva y que se pueden utilizar las salidas del modelo para ellos. Y lo que proponemos es que las máquinas que se comercializan pues, proporcionen esta información a los hospitales, porque les va a permitir
tomar una serie de decisiones que son muy interesantes. Por ejemplo, potenciar una marca de máquina frente a otras o reforzar la formación de los técnicos que toman las imágenes. Y esto es todo. Luego, si tienes cualquier cuestión, estoy ahí. Gracias. Kaixo egunon, mi nombre es Oskitz y estoy realizando mi tesis doctoral industrial, en este caso en medicina aplicada. Entonces, el trabajo que voy a presentar aquí es el resultado de una colaboración entre la empresa NNBI, donde estoy realizando mi tesis doctoral, y el Hospital Universitario de Basurto, en Bilbao. Mi tesis, sobre todo, se centra en la aplicación de inteligencia artificial, en este caso, para la mejora asistencial de pacientes oncológicos. Entonces, el objetivo de este proyecto, ¿cuál era? El objetivo de este proyecto era ver si un modelo de lenguaje natural, un gran modelo de lenguaje, un LLM, haciendo uso de técnicas RAC, sería capaz de obtener un resultado similar al de oncólogos expertos en la clasificación de toxicidades. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero es explicar y contextualizar un poco el porqué de este proyecto, ¿vale? Hay que tener en cuenta que los pacientes, cuando sufren toxicidades a sus tratamientos de quimioterapia, estas toxicidades derivan en variaciones del tratamiento que están recibiendo. ¿Por qué? Pues ya pueda ser en situaciones menos severas, no tan graves, de toxicidades, en cambios de dosis de la quimioterapia o radioterapia o el tratamiento en cuestión, o incluso la interrupción momentánea, ¿vale?, en situaciones algo más severas del tratamiento. Y en situaciones muy severas hay incluso pacientes que llegan a morir a causa de las toxicidades a los tratamientos, y no es que sean poco frecuentes tampoco. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que los pacientes suelen recibir tratamientos biotrisemanales de quimioterapia, y es durante estas 2 o 3 semanas, cada 2 o 3 semanas, cuando los oncólogos preguntan a los pacientes a ver qué tal está siendo su evolución al tratamiento, y en base a los síntomas que reportan los pacientes toman decisiones sobre el tratamiento, en caso de que se detecten toxicidades, con las consecuencias que antes mencionábamos. Entonces, claro, detectar a tiempo las toxicidades es crucial. Y en este lapso de tiempo de 2 o 3 semanas, los pacientes pueden reportar picos de toxicidad que, si no son detectados a tiempo, pues lo que ocurre es que los pacientes acaban siendo ingresados. Entonces, claro, el objetivo sería eliminar este tipo de situaciones, ¿no?, o prevenir este tipo de situaciones. Entonces, lo que está claro es que lo mejor que se podría hacer, y de hecho está estudiado, es hacer un seguimiento diario de los pacientes para ver cuál es su evolución. Pero no es real, en una planta de oncología, dedicar recursos humanos a que estén todos los días llamando por teléfono a los pacientes para ver qué tal están. No es real. Pero una inteligencia artificial sí que podría hacer este trabajo. Entonces, en este contexto es en la que se sitúa la investigación que hemos llevado a cabo. Entonces, la metodología que hemos seguido. Como era una investigación totalmente preliminar en este caso y no teníamos ninguna referencia de proyectos similares, ¿vale?, era bastante novedoso en este aspecto, no hemos querido trabajar con datos de pacientes reales, más que todo para no poner en riesgo la privacidad. Porque cuando los pacientes reportan toxicidades, en este caso estaríamos hablando de que los pacientes cuentan su día a día completo y se expone toda su privacidad. Entonces, en este caso, en un principio hemos trabajado con casos ficticios, ¿vale?, casos ficticios de pacientes irreales que van reportando síntomas a su tratamiento, en este caso. Estos casos ficticios han sido evaluados por un grupo de oncólogos, en este caso del área de oncología del Hospital Universitario de Basurto, y se tomaba la media, el consenso de estos oncólogos, ¿vale?, como la clasificación real de las toxicidades y la graduación que los pacientes reportaban en cada uno de los casos, en este caso. Y se comparaba esa media con lo que decía este modelo de lenguaje natural contextualizado mediante técnicas RAC. Entonces, lo que hemos visto, luego si queréis pasaros por el póster y lo detallo mejor si queréis, pero lo que hemos visto es que los resultados han sido más que satisfactorios, viendo que el modelo, haciendo uso de estas técnicas, era capaz de llegar a un nivel experto en este caso, es decir, un nivel de clasificación y detección de toxicidad similar a la que hacían los oncólogos con años de experiencia en este campo. Y esto es un poco todo.
Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alex Salvatierra y voy a presentar el trabajo que hemos realizado en la UPNA en colaboración con Tracas Instrumental sobre la revisión de los modelos basados en Deep Learning para la segmentación semántica de nubes de puntos capturadas por LIDAR aéreo y su estudio experimental. En este trabajo hemos utilizado nubes de puntos, que son un tipo de dato que sirve para representar la realidad de objetos y superficies en 3 dimensiones, como ilustra la figura 1. Este tipo de dato puede ser capturado mediante LIDAR aéreo, que permite a empresas como Tracas Instrumental realizar diferentes tareas de teledetección y creación de productos como los modelos digitales del terreno. Pero para la creación de estos productos es necesario clasificar cada punto con la clase correspondiente al terreno que representa, para lo que se han propuesto diferentes tareas de Deep Learning, principalmente de segmentación semántica. Pero no todas las propuestas se centran en nuestro problema de realizar una segmentación semántica de nubes capturadas por LIDAR aéreo a gran escala, por lo que es necesario hacer una revisión de la literatura y probar su utilidad en nuestro contexto. Por ello, en nuestro trabajo hemos hecho una revisión del estado del arte para identificar las técnicas más apropiadas a nuestro problema y evaluar su calidad en un marco experimental común. Sobre el estudio del estado del arte, hemos realizado un estudio de más de 90 técnicas publicadas en los últimos años y realizado una taxonomía centrados en su enfoque, cuya evolución podemos observar en la figura 3, que ilustra cómo a lo largo de los años se ha pasado de publicar más técnicas centradas en MLPs, posteriormente de convoluciones y más recientemente de mecanismos de atención y transformers, siguiendo un poco la tendencia de las IAs. En base a este estudio y a la popularidad y a la eficiencia de los modelos en nuestro problema específico, hemos seleccionado los modelos de KPCOM y RandLaNet. KPCOM se basa en tratar de adaptar el operador de convolución típico en imágenes bidimensionales al espacio tridimensional, utilizando kernels tridimensionales. Y RandLaNet trata de explotar la información espacial del vecindario de los puntos utilizando perceptores multicapa. Para evaluar estos dos modelos hemos utilizado datos proporcionados por Tracas Instrumental capturados sobre la cuenca de Pamplona, como podemos observar en las figuras 9 y 10. Mientras que en la tabla 1 podemos observar la representación de las diferentes clases en estos datos que muestran un claro problema de desbalanceo, con clases mucho más representadas que otras como suelo por encima de vehículo o vegetación baja. Para medir la calidad de estos modelos, además de las clásicas métricas de rendimiento de accuracy y F-score, hemos planteado las métricas específicas de suma total de puntos críticos, que evalúa el número de puntos con un error mayor a 10 metros, y la microaverage distance, que mide la distancia media de los errores. En las tablas 2 y 3 podemos observar los resultados de diferentes experimentos, modificando los parámetros para cada modelo, donde cada fila representa una configuración diferente para ambos modelos, donde podemos ver que KPCOM consigue los mejores resultados entrenado en 40 épocas y RandLaNet lo hace con características adicionales de información infrarroja y RGB. Además, en las figuras 11 y 12 podemos observar de manera visual el resultado de aplicar estos dos modelos sobre una nube de puntos. En conclusión, tras realizar un estudio del estado del arte, hemos identificado 25 técnicas potencialmente aplicables a nuestro problema y las dos técnicas que hemos seleccionado han presentado resultados notables, ambas con un resultado inferior para las clases menos representadas, por lo que se propone investigar en esta línea, además de realizar pruebas con el resto de técnicas identificadas. Muchas gracias y para cualquier pregunta estoy a contestar. Soy María Sangüesa y mi tesis se basa en desarrollar métodos de Deep Learning altamente interpretables para encontrar patrones en el microambiente tumoral. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, siendo la inmunoterapia uno de los tratamientos estándar que se utilizan para curarlo. Sin embargo, la eficacia de la inmunoterapia depende directamente del microambiente tumoral, que es donde conviven nuestras células del sistema inmune y las tumorales. El microambiente tumoral lo podemos analizar gracias a las imágenes de inmunofluorescencia multiplex, que nos permiten ver varios tipos celulares simultáneamente. Así podemos estudiar sus interacciones y ver cuáles son las que nos ayudan a frenar el tumor o, por el contrario, ayudan a que se expanda. Así pues, podremos entender bien cómo funciona la enfermedad para poder luego diseñar tratamientos de inmunoterapia individualizados. Los objetivos principales de la tesis son desarrollar modelos de Deep Learning débilmente supervisados orientados a una predicción clínica del paciente, presentando los resultados de una manera altamente interpretable y que el software pueda ser utilizado por investigadores del campo de la biomedicina.
Para eso, en la metodología he incluido los primeros pasos de los que hemos obtenido hasta ahora resultados, y lo que hemos hecho primero ha sido encontrar las células de la imagen y después clasificarlas según su tipo celular. Para ello, en primer lugar, hemos hecho la segmentación celular utilizando dos modelos de Deep Learning diferentes, que son StarDist para encontrar los núcleos de las células y DeepCell para encontrar su membrana. Una vez los hemos segmentado, pasamos a extraer características de las células utilizando un modelo que se llama SimCLR, que utiliza Contrastive Learning para, de manera no supervisada, pasar de esas células a unos vectores de características que son mucho más manejables. Y además esos vectores los hemos enriquecido con características morfológicas que hemos extraído de la segmentación celular. Y ya por último, teniendo estos vectores de características que nos definen cada célula, con una red también entrenada de manera no supervisada, agrupamos las células según su fenotipo o tipo celular. En la imagen no se ve muy bien, pero por ejemplo el fenotipo 1 se ve que son células amarillas, luego expresan el biomarcador amarillo que es el CD8, así que son células CD8 positivas. Lo mismo para el 3 que son verdes y así. Y luego he puesto una imagen para ver los resultados que he contorneado cada una de las células de un color según su fenotipo, viendo pues que en unas zonas predomina un fenotipo, en otras la mezcla de varios y así. Y ya lo siguiente sería agrupar las células en estructuras más grandes para poder estudiar sus interacciones y la correlación que tienen con el diagnóstico del paciente. Y por mi parte ya está. Gracias por escuchar.